Cuando Dios formó al hombre, lo formó con el único objetivo de que tuviese vida eterna. Pero desafortunadamente, debido a la desobediencia del hombre, el hombre tiene que pagar por ello, ¿no? Y esa paga del pecado es la muerte. Así como lo menciona el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Ahora bien, tenemos un contraste entre vida y muerte, por lo cual la muerte no puede ser parte de la vida misma, ¿no? Es a lo que todos como seres humanos tememos. El único que pudo vencer la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Feliz semana para todos. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Gracias de antemano por los que ya están suscritos al canal, y los que no lo han hecho, les hago una cordial invitación para que se puedan unir. En este canal nosotros estudiamos la Biblia juntos. Esta semana estudiaremos la lección número 3. El tiempo va muy rápido. El título de esta lección es llamado Vida y Muerte. Sabemos que la vida es muy pasajera. La vida es muy pasajera. Y el día de mañana no lo conocemos, ¿no? No sabemos si seguiremos aquí en este mundo, pero algo que tenemos seguro y no nos escaparemos de ella es de la muerte. Ahora bien, de nosotros va a depender cómo nos vamos a preparar para cuando llegue la hora de nuestra partida. Y la preparación más idónea es estar más cerca del Señor Jesús cada día. Voy a leer nuestro texto base para esta semana, que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué interesante este versículo. Cómo el apóstol veía su vida, ¿no? Dice que para él vivir es Cristo. ¿Pero cómo así? Bueno, él está dando a entender que Cristo es el propósito y también la razón de ser de su existencia. En Cristo el apóstol encontró una fuente de vida, porque su vida física y también su vida espiritual, e incluso, ¿saben qué? La vida sobrenatural proviene nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Y vive en él, dice el apóstol Pablo. Su objetivo es honrar y magnificar a Cristo en su cuerpo, ya sea en la cárcel o también en libertad, a través de su vida y también en sus acciones. Esto con lo que respecta a su vida. Ahora bien, ¿por qué dice que el morir es ganancia para él? Bueno, porque para el apóstol la muerte no es pérdida, sino una ganancia inmensa, un beneficio mayor que la vida. ¿Pero por qué? Bueno, porque morir significa escapar de las pruebas y disfrutar de la vida eterna, claro, en la presencia del Señor. Y como lo mencioné antes, el miedo es algo que todos nosotros le tememos y es a la muerte. Esta visión del apóstol contrasta con el miedo que tenemos a la muerte, porque para el apóstol Pablo morir es el cumplimiento de su deseo de estar con Cristo. El apóstol Pablo vive una certeza de que su vida tiene sentido solo en Cristo. Y su muerte es la máxima recompensa de esa vida no dedicada al Señor, lo que le permite gozarse tanto en la vida como en la perspectiva de la muerte, porque en todo momento Cristo es glorificado. Ahora bien, la pregunta para nosotros es: ¿cómo vemos nosotros a la muerte? ¿La vemos como una oportunidad para estar con Cristo o simplemente la vemos como un fin de nuestra existencia, sin la esperanza de un nuevo comienzo al lado de Cristo Jesús? Con esto en mente, pasamos a la siguiente parte de esta lección. Muy bien, esta parte de la lección es llamada Cristo será magnificado. ¿Saben? Hoy día los cristianos tenemos una libertad para exponer el Evangelio de Cristo. Y por exponer el Evangelio, por lo menos en esta parte del mundo que es América, no somos encarcelados o perseguidos. Pero lo menciono porque en algunas partes del mundo ya hay persecuciones por exponer el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo era un blanco constante de persecución y encarcelamiento por predicar el Evangelio, ¿no? El apóstol escribió una carta a los Corintios y ahí hace detalles de los sufrimientos físicos que él tenía. Constantemente él era azotado, casi llegar al límite de su muerte física. Dice el apóstol en su carta que fue constantemente azotado, también fue apedreado,
También fue náufrago, sufrió peligros en su travesía, peligro de asaltantes, en fin. Fue un blanco del peligro en carne viva el apóstol. Sin embargo, que para él todos esos sufrimientos no eran lo más importante para él. Lo importante para él era que el pueblo conociera quién era realmente el Señor Jesucristo, aunque su vida estuviese en juego, ¿no? Voy a leer Filipenses capítulo 1, versos del 19 al 20, y dicen así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o muerte. El apóstol Pablo sabía que las oraciones de los filipenses y la ayuda del Espíritu de Jesucristo convertirían su situación actual, que era su encarcelamiento, en ese momento, claro, en su liberación o también su beneficio. ¿Saben? El Espíritu Santo suministra lo que necesitamos y sobre todo tenemos la oración, que es una ayuda subordinada, pero crucial para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo tenía la firme esperanza y también el anhelo de que no sería avergonzado. Su deseo era que Cristo sea honrado, sea magnificado y también sea exaltado en su cuerpo, ya sea que el apóstol siguiera viviendo o que muera también. Esto significaba que incluso en la prisión o incluso ante la muerte, Pablo viviría con valentía para Cristo, demostrando su grandeza, los que nos da una pauta que si estamos realmente con el Señor Jesucristo, nuestras adversidades serán fortalezas para nosotros. ¿Saben? Para el apóstol, Cristo era el centro de todo. La vida y la muerte no son fines en sí mismos, sino medios para glorificar a Cristo y para que el Señor sea conocido. Aunque la muerte separa el espíritu del cuerpo, lo sabemos, para el creyente no hay separación de Cristo. De hecho, es una ganancia y una unión más profunda con Él. Así como lo menciona el apóstol Pablo, este enfoque en la gloria de Cristo lleva a una vida de desinterés, donde los propios deseos se subordinan al propósito de Dios, resultando un gozo profundo y también duradero, ¿no? Pablo muestra que no teme a la muerte porque su esperanza no está en su propia vida, sino en la exaltación de Cristo a través de ella, lo que le da valor para seguir adelante. En conclusión, podemos decir que Pablo, para él, ser absuelto no era lo más importante. Lo más importante para él y también para nosotros debería ser un poderoso testimonio de fe, donde nosotros como creyentes, apoyados por la oración y el Espíritu, viviera y estemos dispuestos a morir para que Cristo sea el centro y la máxima expresión de nuestra vida. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente parte de la lección, cuyo título tiene Morir es ganancia. Qué interesante subtítulo, ¿no? Todo ser creado por Dios, en especial los que creemos en Dios, estamos involucrados en un conflicto que va más allá de nuestro entendimiento. Y ese conflicto cósmico va a terminar hasta que nuestro último día de vida lo tengamos por delante. Por mientras, estamos expuestos contra toda lucha que el enemigo ponga por delante de nosotros. Realmente estamos en una guerra espiritual. Ahora bien, ¿de qué se trata esta guerra espiritual a la que estamos expuestos y cómo poder combatirla? Eso es precisamente lo que vamos a estudiar en esta parte de este tema, ¿no? Para ello, vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versos del 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien, vemos que a pesar de estar en el cuerpo físico, o sea, en la carne, y en el mundo incluso, nuestro ministerio y el de los creyentes no se debería basar en tácticas que utiliza el resto del mundo, como ser venganza o poder terrenal, ¿no? Sino en principios espirituales de defender nuestra doctrina ante cualquier crítica.
Es importante que sepamos que nuestro armamento que tenemos no son armas físicas, sino que provienen de Dios. Y estas armas tienen una capacidad sobrenatural para destruir fortalezas. Y cuando hablo de fortalezas, no estoy hablando de muros físicos, sino muros de mentiras, por ejemplo, muros de argumentos, muros de ideologías, muros de orgullos, muros de orgullos arraigados en la mente humana que se oponen a Dios y el Evangelio, etcétera, ¿no? Como por ejemplo la ignorancia y la idolatría, algo que estamos viviendo hoy en día y que está bien, bien fuerte esto. Voy a leer Filipenses capítulo 1 versos 21 y 22. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como leímos anteriormente, ¿no? Mas dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol. Hay un punto muy importante que Pablo destaca en estos versículos con relación al gran conflicto espiritual que vivimos actualmente. Y es que para Pablo su vida entera se centra en Jesús y su muerte, ¿no? Es una ganancia por estar con Cristo, pero también revela que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice el apóstol. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol. Entonces Pablo estaba dividido entre el deseo de irse y estar con Cristo y la necesidad de permanecer para ayudar a la iglesia, reconociendo que vivir para Cristo es su prioridad, ya sea en la vida o en la muerte, para la gloria de Dios, ¿no? Y el progreso de la fe de otros. Quizás estés atravesando luchas que no las entiendes, pero de algo tienes que estar seguro. Es que Cristo ya venció por nosotros, pero necesitamos soportar los ataques y responder no con armas físicas, sino con nuestras armas más poderosas que son la fe y la oración. Con esto, los ataques del enemigo no prevalecerán. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Qué interesante, ¿no? Muy bien, continuamos con nuestra lección y esta parte de la lección se titula Tener confianza. Pablo afirma que ser desatado y estar con Cristo es mucho mejor ahora. La pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Bien, para descubrirlo voy a leer Filipenses capítulo 1 versos 23 y 24. A ver qué nos dicen estos versículos. Dicen así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estos versículos son bastante profundos y es que es muy importante entenderles. Pablo se sentía entre dos opciones atractivas para él, no como una indecisión, sino como una tensión entre el anhelo personal y el deber para la comunidad. Cuando se menciona la palabra partir, ya sea de este mundo, en otras palabras, estar con Cristo es estar preparado para la muerte, el cual se obtiene la liberación del cuerpo y de las luchas terrenales. Así que como cristianos, nuestro anhelo supremo debe ser tener una intimidad más profunda y la presencia directa con Jesús. Pablo no minimiza la muerte, sino que la ve como una entrada gloriosa a la eternidad y a una relación más plena con Cristo, eliminando el miedo a la muerte. Ahora bien, el versículo 24 menciona, pero es más necesario que por vosotros que permanezca en la carne. Y es que permanecer en el cuerpo es seguir viviendo en el cuerpo físico, enfrentando las dificultades de nuestras prisiones y también del ministerio. ¿Saben algo? El servicio a la iglesia y el progreso del evangelio deberían ser la razón principal para quedarnos en la carne. Nuestra vida en la carne debe de ser fructífera para otros, para que puedan alcanzar el evangelio. Este es el punto principal, ¿no? Pablo, a pesar de su deseo de ir al cielo, elige quedarse en la tierra, por el bien de los creyentes, para que el evangelio siga avanzando, mostrando un sacrificio personal por el amor a la obra de Dios y también a su pueblo. Una decisión basada en el propósito y no en el miedo o también a la carga que podía tener. Así como el apóstol, nuestro pensamiento debería ser el mismo. Tal vez hoy no lo entendamos,
pero si nos dejamos moldear por el Señor, vamos a alcanzar un mejor grado de entendimiento, así como Pablo lo tuvo. Tal vez tengamos un dilema en nuestra vida, pero es necesario tener un profundo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero hay que reconocer que es más necesario para la iglesia permanecer en la carne. En otras palabras, permanecer en este mundo para continuar la obra y el avance del Evangelio, mostrando una perspectiva cristiana donde la vida es Cristo y la muerte una ganancia, como lo mencionó el apóstol. Pero el servicio a otros debemos saber que prevalece temporalmente para el bien del reino, y cuando el Señor decida llevarnos, irnos gozosos, ¿no? Esta parte de la lección es titulada Permanezcan unidos. Como iglesia es muy importante la unidad. Necesitamos que todos vayamos a la misma dirección. Y sí, claro que deben haber puntos de vista diferentes, pero todo punto de vista debe llevar a la misma meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es estar con Cristo Jesús. Lo terrible sería hacer una división dentro de la iglesia por diferentes puntos de vista, ¿no? La última oración que Jesús hizo antes de ser entregado, Jesús oró para que haya una unidad, para que el mundo crea en Él. Pero si no hay unidad dentro de la iglesia, ¿cómo se podría dar el mensaje al mundo? Hoy día se ven tantas denominaciones religiosas. Hay un montón de denominaciones religiosas que se abren porque no están de acuerdo a un punto específico, ¿no? Y lo que hace es tomar un versículo de la Biblia y ponerle el nombre a un templo con ese versículo. Y se crea un grupo más y así sucesivamente se van creando un montón de iglesias por diferentes puntos de vista y hay una división. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, pasa porque no hay unidad. No se está viendo a Cristo como el centro de todo. La gente se está enfocando más en la forma y no en el fondo. Y cada quien va donde más cómodo se siente, no donde está la verdad, que está en las Escrituras, ¿no? Voy a leer Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como vemos, más que solo creer, es vivir de una manera que refleje la vida de Cristo y su mensaje en cada aspecto. No se trata de trabajar individualmente, sino de estar unidos, codo a codo, con una sola mente y un mismo propósito. Esto implica esfuerzo, implica oposición y una postura activa. No es una fe pasiva, sino una fe defendida y vivida con valentía contra la adversidad, ¿no? Vivir como si nuestro hogar verdadero estuviera en el cielo, priorizando los valores eternos sobre los terrenales. Necesitamos estar de acuerdo en el mensaje y la misión de compartir el Evangelio, no en desacuerdos personales. Entonces, hagámoslos la pregunta: ¿estoy mostrando una conducta que honra a Cristo en mi día a día? ¿Estoy contribuyendo a la unidad de mi iglesia o creando divisiones? ¿Estoy dispuesto a luchar, a esforzarme y mantenerme firme por las verdades del Evangelio, incluso cuando es difícil? ¿Mi vida refleja que soy un ciudadano del reino de Dios? Estas preguntas, hermanos, hagámoslas a nosotros mismos. Pero para ello necesitamos ser humildes y tener mansedumbre y aceptar las opiniones de todos, no solo creer que solo nosotros tenemos la razón. Jesús lo demostró: seamos semejantes a Él. Bien, llegamos a nuestra última parte de la lección y este subtítulo es llamado Unidos sin temor. ¿Saben? Satanás quiso dividir el cielo, o sea, el reino de Dios, lo consiguió, pero no gobernó como él quería. Ahora bien, él ahora está aquí en la tierra al acecho de nosotros, y lo que más quiere es hacer una división de la iglesia de Cristo. Y así como dividirla, también quiere destruirla. Ahora bien, de nosotros depende si lo dejamos, pero para ello necesitamos ser sobrios y velar, y sobre todo no tener miedo. Necesitamos aferrarnos al Señor, pero cuando una oveja anda perdida, cuando una oveja anda sola, esta oveja está propensa a un ataque de lobo.
Sin embargo, cuando anda en manada, es muy difícil que el lobo ataque. Así ocurre en la iglesia. La iglesia debe ser unida, soportándonos los unos con los otros y combatir unánimes en la fe esos ataques del enemigo. Veamos qué nos menciona Filipenses capítulo 1 versos del 27 al 30. Dicen así: solamente que os comportéis como digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es digno de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Muy bien. Como vemos, Pablo pide una conducta coherente con el mensaje de Cristo. No solo una creencia basada en una determinada religión, sino una vida que refleje sus enseñanzas y su amor en el día a día, ¿no? Lo que necesitamos es permanecer unidos, compartiendo el mismo sentir y propósito de estar firmes en la fe del Evangelio, luchando juntos, no individualmente, sino en grupo. Cuando nos menciona no temer a nuestros adversarios, se refiere a que la oposición es normal, pero no debe intimidar. ¿Saben? Sufrir por Jesús no debería ser un castigo, sino un regalo de Dios, ¿no? Que nos permite crecer en fe y experimentar el mismo conflicto que tenía Pablo. Pablo estaba en prisión y enfrentaba persecución, y nos recuerda que nosotros también enfrentamos luchas similares por el Evangelio. En conclusión, podremos decir que estamos llamados a vivir una vida cristiana unida y valiente, donde las dificultades y la persecución por causa de Cristo debe ser una oportunidad para manifestar la gracia de Dios y crecer en la fe, consolidando la identidad como ciudadanos del cielo. ¿Sufriremos? Claro que vamos a sufrir, porque el camino de Cristo no es fácil. Pero tenemos una esperanza, y como cristianos debemos tener un consuelo, que Cristo vendrá por nosotros a pesar de cualquier tribulación, a pesar de cualquier sufrimiento que podamos estar atravesando. Así que, mis hermanos, esta es la lección para esta semana. Los invito a que sigamos leyendo las Escrituras y sigamos más cerca del Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.